Violento enfrentamiento a machetes en San Pedro de Macorís, varios jóvenes en riña, un afectado con múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo. Circulan videos en redes sociales mostrando violento enfrentamiento a machetes entre jóvenes alrededor de un centro educativo en San Pedro de Macorís. Uno de los involucrados resultó con múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo, fue trasladado al centro de salud a un centro de salud para recibir atenciones médicas. Gravedad de las heridas no especificadas. Es un incidente que fue documentado por video, como siempre. Ya todo lo que pasa le hace una película con un celular. Sí. Todo queda documentado, circula en las redes sociales, pero las autoridades no han actuado públicamente. La gente está haciendo un trabajo de denuncia vía los dispositivos, que esto puede dar al traste con los culpables o los involucrados. La riña ocurrió en alrededores del plan educativo, es decir, cerca de la institución educativa, que implica la vulnerabilidad de estudiantes y personal educativo a violencia de territorialidad. Uso de machete, no armas de fuego, sugiere conflicto de carácter territorial y de pandillas. Aquí hay unas cuestiones que podemos comparar en relación a otros contextos. En San Pedro de Macorís, históricamente es una zona de incidencia de criminalidad. Estos videos recuerdan el caso de Lisandro Junior Guzmán Félix, el dominicano de 15 años asesinado a machetazos en el Bronx, cuya muerte a manos de la pandilla de los trinitarios estremeció a Estados Unidos. Este nivel de violencia que Colombia menciona a veces, no, porque el dominicano no pelea así. Entiendo que eso es aquí, o aquí es más famoso el haitiano por pelear así, pero en Nueva York, esa banda de los trinitarios, su símbolo es un machete. Y el nivel de violencia que se está viendo aquí en diversas comunidades, no solo en San Pedro de Macorís, sino esa identidad violenta que nos conlleva, vamos a citar a Freddy aquí, que nos combina a cometer crímenes violentos, sangrientos y que son como brutales, son como brutales y arcaicos, de coger un metal filoso, el machete, y agredirse de esa forma. Nos lleva como a los tiempos de la caverna casi, Freddy, Sí. que si no había hierro tal vez cogían un garrotera, pero parece que estamos retrocediendo en el tiempo. Y en tiempos de inteligencia artificial, que usted le pide una aplicación que le haga una diligencia o que le cree otra aplicación para hacer otra cosa, hay gente todavía golpeándose con machetes. Nelson Enrique Valdez-Burgos. Gracias, Iván. Fíjense una cosa, es extraño que copiemos siempre lo malo. Yo recuerdo cuando en Chile llegó el famoso flaite, que era una especie de rastrero chileno, era una copia del barrial de Nueva York. Es decir, del vago que está ahí con una cadena, una gorra, unos jeans, una zapatilla que obviamente no va a mover un dedo, que es un vago principalmente, y que da vueltas en el sector, pero con cadenas, con ropa nueva y cara. Entonces, la juventud lo mira, lo observa y dice, pero yo quiero ser como él. Mira la hora que es si él no está trabajando. Mira la hora que es y el tipo está impecable. Mira el auto que tiene el tipo. Y esto trajo este tipo de rastrero. ¿Cuál es el negocio? Que en España también le llaman el macarra. Yo no sé. Es lo que hoy vemos que es una copia en los barrios, ¿no es verdad? Con el pantalón que se le ven, los pantaloncillos se le ve el trasero. Es decir, ese es el rastrero y para muchos es como el alter ego. Es decir, yo quiero ser como él. Ahora veamos el tema del machete. El dominicano era a la trompa que resolvía sus problemas, era lo empujón, era a las galletas, las mujeres se agarraban los moños, pero el ver el tema de machete ya es algo innovador y que eso obviamente es una herencia cultural extraña porque no existe en nuestra historia. Por lo tanto, nos llevaría a la siguiente tesis, y es el tema de los haitianos. El haitiano incluso en una conversación normal, si se llega a alterar, ellos, no sé, como por arte de magia, como si nacieran con un machete en la espalda, aparece el machete. Ahora tú dices, ¿qué tiene que ver el dominicano con eso? Es tanto lo que nosotros hemos poco invertido en el tema de que la gente, principalmente la juventud, sepa qué demonios es ser dominicano, que hoy en día la gente lo que hace, mira, empieza a copiar la rastrería, porque no tiene otro modo de decirlo, la vulgaridad de este tipo de violencia que hacen entre los haitianos. Por eso los haitianos todo lo resuelven con machete, etcétera, etcétera. ¿Qué denota de nuestra sociedad? Decadencia, profunda descomposición social, que es lo que estamos viendo últimamente. Hay algo más delicado aún, y yo lo he hablado ya con varios amigos abogados.
La oligarquía dominicana cree que la rastrería, la vulgaridad y todo lo que estamos viendo a nivel de descomposición social tienen la misma ignorancia de alguien cuando tiene cáncer. Sé que tengo un dolorcito acá, pero prefiero verlo después. Después voy a ir al médico, mi amor. Cariño, mira, necesita de verdad que vayas al médico. No, eso a mí se me va a pasar. Todo lo que estamos viviendo en República Dominicana es una dolencia. Es como cuando tú te tocas algo aquí y te duele y no vas al médico. Entonces hay una parte de la oligarquía que está viendo la rastrería pasar y la patrocina, la financia, la ve normal, incluso le causa hasta gracia. Soy team fruta, soy team vaina, soy team lo otro, soy team la olla, como decía Colombia. Pero ¿qué va pasando detrás de esa estupidez o de esa ingenuidad, ¿no, verdad? O de esa crueldad de parte de nuestra oligarquía? Que va creciendo la vulgaridad, la violencia y la rastrería. Y nos vamos acercando a una sociedad que no queremos, que nos incomoda. Pero nadie hace absolutamente nada. ¿Vemos alguna campaña de parte del gobierno contra la violencia? Ninguna. ¿Ustedes ven alguna? Ninguna. O que mejore la educación, o que resolvamos conflictos. Quiero darle, antes de pasar a mi querido amigo y hermano Nicolás Castillo y a nuestro querido mentor y maestro Freddy Aguas Vivas, un dato. Y este te va a asustar, Freddy. Sí. Solamente el 32% de la población chilena está dispuesta a dialogar para resolver un problema. 32%. 32%. Eso salió ayer en la portada del Diario del Mercurio. Una tercera parte. El resto hay entiende dos que... terceras partes. El resto, no, peor aún, Nicolás. El resto entiende, cuando te hablo de familias y relaciones personales, que lo mejor es la violencia o la dejadez. Es que yo no quiero salir de Nicolás. Y ahí lo dejo. Pero el tema es qué pasa con los problemas, Iván, cuando lo ignoramos o cuando lo dejamos detrás. El problema sigue ahí. Y el problema sigue creciendo. Y lo que está pasando hoy en República Dominicana es que tenemos un problema, pero nadie quiere abordarlo. ¿Ustedes creen que el presidente Abinader no ve lo que está pasando en la sociedad? ¿O que alguien no se le ha acercado y le dice, señor presidente, mire, estoy preocupado por esto que está pasando en República Dominicana? Estoy seguro que sí. Porque el presidente Abinader tiene gente que lo quiere, gente que lo asesora, gente que no lo quiere tanto, pero también tiene una familia. Y hay gente en el Palacio que ve este programa. Y hay gente que le dice, mire, yo creo que hay cosas que tenemos que empezar a darle un poquito de importancia. Y es el tema de la violencia en la República Dominicana. Al interior de las familias, al interior de los colegios, es lo innovador. Porque antes nosotros, si Freddy hubiese sido profesor mío, yo no se me ocurre levantarle la voz o no asistir a tiempo a su clase o no llevarme los consejos de Freddy si era mi profesor. Pero todo eso, de alguna manera, señoras y señores, lo hemos perdido. Nicolás Castillo. Sí, mira, estaba buscando aquí la historia del machete para entender algunas cosas ahí de las que aportabas. Porque yo recuerdo cuando yo estaba pequeño que yo me crié en Gualey. Y en Gualey... explícale a la audiencia internacional qué es Gualey. Gualey es un barrio social muy destacado que está entre Piantini y Naco. Quisiera Gualey. pero un barrio meritorio. Sí, meritorio, de donde han salido muchas estrellas. Yo creo en la bondad de la inmensa mayoría de los barrios. Tú nomás te encuentras 1000 delincuentes en un barrio de 300,000 personas. Exacto, sí. Lo que pasa es que son 1000 que controlan el barrio entero. Así mismo. La realidad es que Gualey es un barrio muy interesante. Entonces yo recuerdo que las personas ahí, cuando se armaban conflictos, peleaban con machete. O sea, entonces por eso... Cuando tú eras niño. Yo era pequeño, sí, muy pequeño, recuerdo. Entonces, y estaba viendo que el machete inicialmente era, o se le ha dado un gran uso con el tema de la caña de azúcar, de las plantaciones, ¿verdad? Y después fue que terminó convirtiéndose en una especie de arma blanca, porque también, sobre todo Cuba y Haití, según estuve viendo el documento, dice que eran los países que más lo utilizaban, los guerrilleros, en contra de los colonizadores. Era el arma
que utilizaban. Máximo Gómez desarrolló la primera carga al machete, que fue un terror para los españoles, porque le cogieron un miedo los españoles a esa espada crecida. Porque sí, pero aún así no arrancaron, todavía lo tenemos acá los españoles. No, pero los repagilaron de Cuba. Máximo Gómez reunió 10.000 mambises y empezó a hacer un terror para el ejército español, porque donde quiera que caiga Máximo Gómez con sus mambises, era tierra arrasada. Máximo Gómez tenía una teoría interesante, y es que no le mates a los contrarios, los enemigos, no lo mates, hiérelo, solamente hiérelo. Bueno, ¿y por qué se van? Bueno, porque cuando tú tienes un herido, necesitas 3 gente, el herido y 2 más para cargar con él y cuidarlo. Y entonces tú, en un ejército que tú hieres... No provoca una baja, provoca varias. 3 bajas en una. Entonces, en un ejército donde tú hieres 1.000 personas, tú tienes 3.000 gente invalidados de ese ejército. Y eso le dio muchos resultados. Necesita 3.000 más para que cuiden esos 3.000. Para que cuiden. Pero Freddy, ¿qué te parece? Esa lógica está buena. Nico, pero el tema de la violencia al interior de los colegios, ¿qué te parece eso? ¿Lo ves normal? ¿La violencia? Con machete. Bueno, en jóvenes. No, o sea, no lo veo bien. La violencia en ninguna de sus formas está bien. Pero lo que quería decirte es que es algo que recuerdo que también durante mucho tiempo se ha hecho también aquí en República Dominicana. Lo que pasa es que es algo como de extractos sociales muy bajos, que por eso quizás tú no lo pudiste ver, vamos a decirlo así. Pero yo sí recuerdo que llegué a ver este tipo de sí, pero el punto que tiene Nelson es muy importante, porque cómo entra un machete a un predio escolar, a un liceo, a una escuela. Pero esto no sucedió dentro de una escuela. Bueno, pero sucedió en los alrededores, pero ha pasado. Ha habido en una escuela, un machete. Pelea yo no recuerdo haber visto eso. Ha habido en alguna ocasión. Sí, ¿cómo entra un machete a una escuela? No, nuestra juventud, ¿por qué diablo entiende que todo tiene que resolverlo a través de una violencia tan extrema como usar un machete? Eso ese punto voy, ¿no? Yo sí recuerdo que en un momento se hizo una especie de pesquisa en una escuela y se encontraron varias armas blancas, pero eran cuchillos. ¿Y lo ves normal, Nicolás Castillo? No lo veo normal ni está bien, pero entiendo que son cosas que se pueden disimular mucho más fácil que un machete. Tú estás hablando de una escuela, no una cárcel. Porque si encuentran en una cárcel un cuchillo, pues casi es normal, ¿no? ¿Verdad? No. Mira, un machete es un poco largo en comparación con un cuchillo. Entonces, sí, yo he criticado eso mucho y he dicho que los planteles deberían estar mejor supervisados, mejor gestionados inclusive, porque no es posible que cualquiera pueda acceder a una escuela. Inclusive, estamos hablando de este caso que sucedió cerca de una escuela, pero imagínate que a ellos se le hubiese ocurrido y decir, o que el que estaba corriéndole a ellos se hubiese metido a la escuela. Ellos, como Pedro por su casa, se hubiesen metido a la escuela a buscarlo y ahí posiblemente hasta algún niño habrían podido herir. Entonces, a eso estamos expuestos. ¿Por qué? Porque no hay medidas en términos de educación, en términos de gestionar mejor los planteles. Este hecho nos lleva a una adopción de medidas de seguridad para las escuelas, tratar de evitar que pasó tan cerca del recinto que por lo menos visualmente pudo afectar a los estudiantes que vieron los hechos. Pero es importante que el plantel adopte medidas de seguridad que impidan ese tipo de eventos. Por ejemplo, en Nueva York han tenido que empezar a ponerle detector de metales a las escuelas para entrar, porque había niños que entraban hasta con armas de fuego. Lo de Nueva York es una locura ya. Y un aporte yo quiero decir desde mi percepción, yo creo que aquí se está peleando con machete en los últimos tiempos, en la medida en que hemos ido siendo invadidos pacíficamente por los haitianos, porque aquí los pleitos eran apuñaladas, ¿no? Eso de pelear con machete como que es nuevo. Tiene 20, 30 años, pero antes, cuando yo era chiquito, yo no soy tan viejo, también el puñal, el cuchillo, por ejemplo, el lenguemime. Con el mango de loza. De loza, sí, de cristal. Sí. El puñal, el lenguemime es un cuchillo de 22 pulgadas vaciado de lado y lado, que se puede ocultar con alguna facilidad
debajo de la camisa. Eso era muy común. Entonces, por eso la gente... Antes el antes mucha alcalde era el gente. único que podía llevar el cuchillo exhibiéndolo. Pero Por los fuera, demás, así es. los El demás, alcalde. Claro, el alcalde. recién ganó las elecciones, se le entregaba su puñal. Un puñal. Sí. Entonces, hay en esos machetes el problema del porte. Era muy difícil tú entrar a una fiesta, a un lugar o un lugar público Exacto. con un machete enganchado, pero con un puñal tú lo disimulabas muy bien y hacía los mismos efectos, que además te permitía acercarte a tu enemigo Sí. con mucha sigilosidad. Iván, Así es. tú Eso sabes, era muy déjame común. entregarles un dato, chicos, que en una reunión con un importador dominicano, estoy con un proveedor de ellos y me dice, digo, oye, ¿cuál es una de las cosas que a ustedes más importa? Me dice Lima. Yo, ¿cómo? Sí, 70 contenedores de Lima. Yo, pero, ¿y por qué diablo? Me dijo, para los machetes. Aquí se chapea mucho. Así es. Aquí Es decir, de las cosas que más importan en República Dominicana son limas. Aquí, Sí, pero no pero- solo, no solo pero- con el machete, aquí pero se eso liman es- las palas, las cojas, Sí. los picos. Aquí se trabaja mucho con la lima. No, pero eso es para limar las asperezas. Cosas más grandes. Yo estuve hablando de eso el fin de semana, que le dije que estaba en la casa de mi madre en San Juan. Yo me fajé con mi machete. porque ¿Cómo van las habichuelas de las doñas? ¿Van bien? hay un tema con las habichuelas, porque cayó un aguacero que posiblemente se pierda mucha habichuela. Ay, al sur. ay, ay, El que ay, sembró ante las aguas, es un tema técnico, después se lo explico. Es una nueva manera.